Gracias. Primero que todo, agradecerle su tiempo. Sé que no es lo más divertido venir a una preparatoria de finanzas un viernes a las 5:30 de la tarde. Además, estoy honrado con que hayan asistido. Antes de comenzar con la clase, quisiera hacer dos comentarios. Primero, el objetivo de la prepa. El objetivo de esta prepa es esclarecer y solidificar conceptos que ustedes en teoría ya deberían tener. Es decir, aquí en esta clase, en teoría, no deberíamos tener que ver por primera vez qué es el valor de dinero en el tiempo, no deberíamos ver por primera vez qué es una tasa de descuento, no deberíamos ver por primera vez qué es una tasa de retorno. Evidentemente, lo podemos discutir, lo podemos repasar, pero la idea es que ustedes también vengan a esta preparadoria ya preparados para el contenido que vamos a ver. En segundo lugar, es la dificultad de los ejercicios. Yo entiendo el nivel de preocupación que suele existir con respecto a los parciales y con el nivel de dificultad de los ejercicios. Entiendo que muchas veces por proactividad queremos hacer ejercicios más complejos de los que nos solicitan, pero les hago un adelanto. Yo soy quien hace la parte práctica, quien realiza los ejercicios de la parte práctica de la prueba, y les puedo asegurar que con entender bien los ejercicios que hoy vamos a desarrollar aquí, tienen por completo todas las herramientas para salir bien en su parcial. Entonces, los ejercicios que vamos a realizar acá tienen un nivel de dificultad bastante acorde a lo que va a ser en el parcial. No vamos a ver una cosa aquí y ya vamos a ver otra cosa, vamos a hacer algo bastante similar. Dani, pregunta. ¿Vamos a grabar y lo vamos a montar hoy en el aula virtual? Debería, sí, pero eso ya no depende de mí. Ok. Pero sí. Lo estamos grabando, ¿cierto? Pero sí, estamos grabando. Listo. Ok. Antes de comenzar, bueno, la forma en la que a mí me gusta la preparadoria es empezar por una forma lo más básica y lo más llana posible para poder ir, después de haber calado y haber entendido los conceptos más básicos, pues ir incrementando un poco la intensidad y la dificultad de los ejercicios, ¿no? Para empezar a valorar financieramente proyectos de inversión, primero hay que entender un concepto clave en la valoración de proyectos y en las finanzas, que es el valor de dinero en el tiempo. Y el valor de dinero en el tiempo está compuesto por tres factores fundamentales. Uno, la inflación. Índice por inflación es el crecimiento generalizado y sostenido de los precios, que como bien sabemos, conforme pasa el tiempo, erosiona la capacidad de compra del dinero. En segundo lugar, el riesgo. Digamos que los niveles de incertidumbre también generan efectos de erosión en el valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque un dinero que pues hay mayor incertidumbre en recibirlo, pues tú vas a querer una mayor compensación por haber prestado ese dinero y viceversa, ¿correcto? Y por último, es la oportunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente cuando nosotros invertimos, pues le decimos que sí a un proyecto de inversión, a su vez le estamos diciendo que no a otros proyectos. Entonces, hay que siempre también ver de qué manera los costos de oportunidad terminan afectando el valor de dinero en el tiempo. Y esto lo que quiere decir es que, si juntamos estos tres conceptos, siempre $1 hoy va a valer más que $1 mañana. Pero entonces vamos a verlo con un ejercicio práctico. Por acá tenemos al señor Pedro, que tiene 70 años, de estado civil, está casado, es de perfil financiero estable. Sus principales hábitos son el ahorro y la inversión. Su principal hobby es discutir cuando está jugando dominó. Y sus capacidades con la tecnología es que, bueno, todavía pide ayuda para hacer un pago móvil. Por otro lado, tenemos a Eduardo, de 35 años. Lamentablemente, Eduardo no trabaja. Tiene un perfil financiero inestable. Su filosofía de inversión es que, bueno, él considera que el parlé es un vehículo de inversión. Y en cuanto a educación financiera, él, bueno, suele hacer cursos de arte millonario en un día. Su estrategia siempre es vivir el momento. Resulta que Pedro toma la brillante idea de prestarle a Eduardo $3.000 por un plazo de 1 año sin interés. Y al vencimiento de este préstamo, Eduardo le dice: coño, dame 6 meses más para pagarlo. Sabiendo que la inflación semestral es del 30%, el valor del dinero de Pedro es mayor, menor o igual. Menor. ¿Por qué, Iván? Porque le afectó justamente la inflación a más largo plazo
está recibiendo sin interés, además, no está cobrando ningún interés, entonces el valor presente de esos $1000 es menos de lo que era en el momento que los pagó, dado que no hubo interés. Correcto. En efecto, si él aceptase ese deal o ese trato, él estaría erosionando el valor de su dinero en un 30% mínimo durante este pacto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si Eduardo recapitula y le dice, bueno, está bien, pero te pago un 10% más, pero te pago en bolívares? Y sabemos que la devaluación promedio mensual es del 20%. Pedro, o el valor de dinero de Pedro, es mayor, menor o igual. Menor también. ¿Por qué, Denis? Bueno, ahí mismo lo dice, porque en verdad, vamos a decir, el porcentaje en bolívares no compensa la pérdida, en este caso, del valor de la moneda. O sea, que, es decir, al final ese 10% en bolívares no equivale a lo que era en dólares en préstamo. Correcto, él estaría... Y creo que no toman en consideración también la brecha entre lo que... Claro, viendo una derivada más allá, pero sí, evidentemente. En efecto, como vemos, si Pedro aceptase esta operación, él estaría asumiendo el riesgo de la devaluación y podría sufrir una erosión del valor de su dinero en el tiempo. Por último, Eduardo dice, bueno, está bien, te pago en dólares, pero te pago un interés del 1%. Y sabemos que los bonos del Tesoro norteamericano, que son cero riesgo, pagan 4%. El valor del dinero de Pedro se ve aumentado o disminuido, que da igual. Disminuido también. ¿Por qué, Andrea? Porque el porcentaje de interés al que le va a pagar Eduardo sigue siendo mucho menor. Entonces, él le presta 3.000, pero con un interés de 1% no percibes casi nada de ganancia. Claro, porque yo digo, bueno, si yo tengo la oportunidad, o sea, yo aceptarte a ti un 1% de intereses, estaré yo diciéndole que no a un 4% de interés que me paga el bono del Tesoro norteamericano, sabiendo que el bono del Tesoro norteamericano es cero riesgo. Pero igualito ganas, ¿sabes? Obviamente estás dejando de ganar más por ir Es a... allí donde entra el costo de oportunidad. Claro, por eso. Porque yo financieramente le prestaría a alguien más riesgoso por un menor rendimiento. Claro, no Yo existe. estaría en ese sentido asumiendo un costo de oportunidad. ¿Sí lo ves? Sí, no, claro, pero lo que digo es que al final igualito ganas, pero sí, ok, ganas menos. Correcto. O sea, el costo de oportunidades, yo podría agarrar mis $3000 podría y asumir comprar tres esa- bonos. Ajá. Comprar 3 bonos en el Banco del Tesoro que me genera el 4% en vez de darle a este que quizás no me pague. Correcto, quizás no paga. Exactamente, sí. Entonces estarías asumiendo un costo de oportunidad en caso de que le prestas a Eduardo. Entonces, habiendo entendido esto, pues nos hemos dado cuenta que existen diversos factores que erosionan el valor del dinero en el tiempo y que nos permiten a nosotros tomar decisiones con respecto a esos proyectos de inversión y esas tasas de retorno. ¿Por qué? Esas tasas de descuento. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles son aquellos factores que erosionan o que podrían erosionar el valor del dinero en el tiempo? El riesgo cambiario, la inflación, el costo de oportunidad, lo que llamamos el riesgo sistemático. ¿Algunos saben lo que es el riesgo sistemático? No. Bueno, para que entiendan, el riesgo sistemático son aquellos riesgos en los que están envueltos todos los operadores del sistema. Es decir, el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Evidentemente eso termina impactando el precio y termina afectando geopolíticamente a todo el mundo, de una manera u de otra. Entonces, como le afecta a todo el sistema, es un riesgo que ninguno se puede salvar y por eso se llama riesgo sistemático. Ahora, por otro lado, el riesgo no sistemático es aquel riesgo que le atañe a la persona o le atañe a esa entidad dentro del sistema. Por ejemplo, si yo soy una compañía que produce pan, pues que se eleve el precio de la harina, pues evidentemente es un riesgo no sistemático que solamente le atañe a mi mercado. Pero sistemático sí es a todo el mundo. A todo el mundo por igual. Por ejemplo, la inflación es un riesgo sistemático, Okay. porque le afecta a todas las personas, a todos los participantes dentro del sistema por igual. En un mercado específico. Todas estas variables que estamos aquí que podrían generar una erosión del dinero en el tiempo deberían estar contenidas dentro de la tasa de descuento. Porque bueno, cuando se penaliza un porcentaje de cada periodo que se aleja del presente, todas esas variables que podrían estar afectando el valor de dinero en el tiempo deberían estar cuantificadas dentro de la tasa de descuento. ¿Cuál es el otro factor que también genera un efecto erosivo en el valor de dinero en el tiempo? El tiempo en sí mismo termina deteriorando
afectando o afectando el valor del dinero. Entonces, todas aquellas variables de tiempo van a estar contenidas dentro de nuestra fórmula de valor presente a través de la variable n o la variable t, que es la variable de tiempo. ¿Sí? Pero vamos a verlo ahora con un ejercicio bastante sencillo. Ustedes van a iniciar, o les proponen iniciar una maestría en administración de empresas en su compañía, y le dicen, mira, tú vas a tener que sacar de tu bolsillo $10.000 para pagar la maestría, pero cuando tú la termines, yo te voy a dar una compensación de $12.000. Sabiendo que la maestría dura aproximadamente 2 años para yo poderla culminar, y asumiendo que existe, hipotéticamente, una tasa de descuento del 4% anual, es decir, que todos los posibles riesgos asociados a esta inversión están contenidos dentro de esa tasa de descuento, el 4% anual, queremos saber si el valor presente de esta inversión es positivo. Es decir, queremos saber si esta inversión hace sentido desde el punto de vista financiero. ¿Qué deberíamos hacer? La fórmula del valor presente neto. Okay. Que es I0, menos I0 más los flujos de caja. Okay. Básicamente, ahí tenemos el valor final, que sería 12.000. O sea, el valor final sería el que vamos a traer justamente al presente y restarle la inversión inicial. Bueno, alguien además de Ibrahim me puede explicar cómo podemos valorar este proyecto. Si hace sentido desde el punto de vista financiero, si agrega valor. Bueno, haciendo básicamente la fórmula de valor presente neto y viendo si el resultado es mayor a 0 o igual a 0 o menor a 0. Correcto. Lo primero que tenemos que hacer es, gracias Lino, es ver si esos 12.000 que yo voy a recibir en el año 2, cuando me los traiga a valor presente, hace sentido o hace que yo invierta en este proyecto con la fórmula de valor presente. El valor presente es igual al valor futuro entre 1 más la tasa de descuento elevado al número de periodos. ¿Sí? A 1094. ¿Todos bien hasta aquí? ¿Sigues, María? Muy bien. Entonces, si vemos el valor presente de esos $12.000 que yo voy a recibir en 2 años, al presente hoy equivalen a $11.000. ¿Sí? 11.094. Si yo le resto mi inversión inicial, quiere decir que el valor presente neto es igual a $1.000. Es decir, que yo en el momento que yo ejecute esta operación o este proyecto de inversión, pues en el momento que yo termine mi maestría, pues yo voy a haber generado una ganancia real de $1.000. ¿Todos me siguen hasta aquí? Sí. ¿Puedes repetir esa última parte? Sí. Lo que quiere decir esto es que esos $12.000 que yo voy a percibir dentro de 2 años, hoy equivalen a $11.000. ¿Sí? Porque ya me lo traje el valor presente con la tasa de descuento. Entonces, si yo voy a invertir 10.000 y voy a ganar 11, quiere decir que yo cuando termine la maestría en sí voy a terminar ganando $1.000. ¿Lo ves? Bueno, 1094,60. Exacto, pero... Sí, sorry. Era para ver si lo estaba siguiendo. No, o sea, claro, pues. Es válido. La mía, Ahora, pues, no. ¿qué sucede si en su trabajo le dicen, mira, la verdad es que no te puedo pagar en 2 años, pero te puedo hacer una compensación dentro de 4 años? De manera meramente intuitiva, el valor presente neto de este proyecto va a ser mayor, menor o igual. Menor. Muy bien. Andrea, dime por qué es menor. Bueno, yo lo veo matemáticamente porque si el denominador se vuelve más, 94.6. se disminuye el valor presente. Correcto, y desde el punto de vista matemático, si el denominador es más grande, pues el resultado final tiene que ser un poquito. María, ¿sigue? Sí. Porque si aumentamos el plazo de este proyecto de inversión, el valor presente de ese flujo de caja porque el valor presente neto debería ser menor que el ejercicio anterior. Lo acaba de decir Andrea. Efectivamente, lo que acaba de decir es que recuerden que el tiempo también es un factor que erosiona el valor de dinero. Y porque también la diferencia era nada más 1.000. O sea, el valor presente neto te estaba dando nada más 1.000. Si te da un número más grande, no sabes de Pero entrada igual, o sea, si nosotros mantenemos Claro, igual te va a dar variable, menor. conforme nosotros aumentemos el plazo,
el valor presente neto de ese proyecto va a ser cada vez menor. Claro, va a ser menor, pero si hubiese dado, no sé, 5.000, yo de así no te sé decir si da menor que 0 o no. No puede saber si va menor que 0, pero sí puedes saber que va a dar menor que la ejecución anterior. Entonces, en efecto, si nosotros trasladamos los valores por acá y aumentamos el denominador dentro de la fórmula, el valor presente de esos flujos de caja ya no van a ser 11, sino van a ser 10.257. Por lo cual, el valor presente neto sigue siendo positivo, todavía hace sentido desde el punto de vista financiero invertir en este proyecto, pero ahora tiene un valor menor, porque ampliamos ese rango de tiempo. Ahora, ¿qué sucede si esa tasa de descuento ya no es 4%, sino ahora es 4.5%? Aumento. ¿Qué debería pasar con el valor presente neto de ese proyecto? Ahora sí, los Debería disminuir. Así que hay gente que levante la mano que creen que debería disminuir. Debería disminuir, pero igual se debería aceptar. ¿Y quiénes creen que debería aumentar el valor presente? ¿Por qué debería disminuir, Lino? Se debería disminuir porque el costo de oportunidad ahora es mayor. Correcto. O sea, evidentemente, recuerden que esa tasa de descuento es donde están contenidas todos esos factores que erosionan el valor del dinero. Si esa tasa aumenta, pues el valor presente neto de ese proyecto debería ser menor. Si hacemos el ejercicio, pues aumentamos la tasa para el 0.4, perdón. Claro, sigue siendo en las dos. Ya vamos a ver por allá, vamos a ir por allá. Si aumentamos la tasa de descuento de 4% a 4.5%, pues vemos que el valor presente ya no son $250, ahora son solamente $62. A 4 años. A 4 años. Quiere decir que ahora mi valor presente neto va a ser 62. Pero ¿qué particularidad hay? Que conforme nosotros aumentamos la tasa de descuento, el valor presente neto cada vez es más chiquito, por lo que acabamos de decir. ¿Qué sucede si yo sigo aumentando mi tasa de descuento hasta que el valor presente neto llegue a 0? Deja de ser viable. Ya no hay que aceptarla. Correcto. Pero ¿cómo se llama aquella tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea 0? La tasa. Tasa de incremento. Tasa interna de retorno. Correcto. Eso lo que quiere decir es que cada vez que yo voy aumentando mi tasa de descuento, mi valor presente neto va a ir siendo cada vez menor, y conforme yo aumente esa tasa de descuento me voy a ir acercando cada vez más a la TIR. Y en el momento que yo llegue a una tasa de descuento que mi valor presente neto sea 0, a partir de allí una tasa de descuento mayor quiere decir que mi proyecto ya no es viable. ¿Sí? Pregunta, Dani. La TIR, ¿la TIR se aplica a un año o a, por ejemplo, en este caso estamos viendo un periodo de 4 años. La TIR que nos daría, vamos a decir que va a ser un 5%, nos lleva a 0. ¿Eso es la TIR o la TIR es llevarla a un año? La tasa de descuento que tú utilizas siempre va a estar enfocada en función al plazo que tenga el proyecto. No importa si No es... importa, entonces la TIR que de 5 años va a ser una sola, la TIR de 4 años va a ser una sola. Entonces, después vamos a ver, que va a estar acá, que la tasa de descuento no necesariamente es la TIR. La TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto del proyecto sea 0. Son conceptos distintos, están correlacionados pero que son distintos. Esto es algo que me gusta mucho traer a colación, que es que la tasa de descuento es subjetiva. ¿Por qué? Porque para mí, yo puedo estimar de que la inflación va a ser 5%, pero para Denis la inflación va a ser 5%, para Sara va a ser 10%. Entonces cada quien dentro de una valoración de proyecto va a tener una tasa de descuento subjetiva. Pero dentro de un proyecto con unos flujos de caja determinados y con un tiempo determinado, solamente hay una tasa interna de retorno. Es decir, que la tasa interna de retorno es objetiva. Perdón, Daniel, ¿podrías repetir eso último que estabas comentando? Ajá, estás diciendo que... Vamos a valorar un proyecto, ¿verdad? ¿Ah? Entonces tú dices, ok, estos son los flujos de caja y este es el tiempo en que va a durar el proyecto, ¿verdad? Tú tienes que determinar una tasa de descuento a la cual vas a traer a valor presente tu flujo. ¿Sí? Para ti, es distinta a la de Sara. Puede ser distinta para la de Lino, puede ser distinta para la de Sara, puede ser distinta para la de María. Ok. ¿Me explico? Sí. Pero la tasa interna de retorno solamente hay una, porque solamente va a haber una tasa de descuento dentro de un flujo de caja determinado y dentro de un tiempo determinado,
que haga que el valor presente neto de ese proyecto sea cero. Ah, ok, claro. Sí. Nada más ahí. Más allá por la que cualquiera ponga, siempre va a haber una que es la que va a dar cero. Sí. Pero la tasa de descuento puede ser, cada quien puede argumentar sobre por qué su tasa de descuento. Listo. Claro, la única que debe cero es la TIR. Exacto. Cuando hace Usted puso de ejemplo ahorita la inflación, sin embargo la inflación no necesariamente es lo único que se utiliza como tasa de descuento, o sea, eso no lo da la propia en el ejercicio. O sea, pues, ¿no? Sí, o sea, lo que estaba comentando Se está burlando de mí. evidentemente, la tasa de descuento debería contener todas aquellas variables Como una que mezcolanza. es una mezcolanza de variables que deberían, son todas aquellas variables que erosionan el valor del tiempo, no solamente la inflación. Porque en los ejercicios ellos ponían, bueno, y la tasa de interés cambió, y eso es lo que agarrábamos como R, pues. Correcto. No, Sí, lo que quiero mostrar aquí es que además de la inflación, evidentemente todas aquellas variables que terminan afectando el valor del dinero en el tiempo están contenidas dentro de esa tasa de descuento. No solamente la inflación. La nominal. Por eso debería estar contenido todo, ¿cierto, Daniel? ¿Cómo? Porque estamos utilizando la tasa nominal de manera habitual. Correcto. No la real y por eso está todo ya ¿Cómo incluido. la habitual y no la normal? Disculpe. La nominal y real son las dos tasas, ¿no? Y la nominal es la que ya incluye la inflación. Sí, o sea, en teoría la tasa de descuento, como digo, es subjetiva. O sea, en teoría ya la tasa de descuento debería contener la inflación, debería contener el riesgo, debería tener los costos de oportunidad, debería tener contenido allí absolutamente todo. Evidentemente tú puedes argumentar y puedes incluir dentro de la tasa de descuento las cosas que tú quieras. Pero la tasa interna de retorno que soporta tu proyecto es solamente una. Pero tú vas a comparar tu tasa de descuento con tu tasa interna de retorno. Si tu tasa de descuento, mientras más abajo esté la tasa interna de retorno, pues tu proyecto debería generar mayor valor. Daniel, una pregunta, que Sí. por eso es lo que nos mostró la profesora en los videos, que los países se reúnen y bajan o suben la tasa por el tema del riesgo y los problemas geopolíticos que pueden afectar. Una cosa es la tasa de descuento, Ajá. pero eso es la otra calculación. Una cosa es la tasa de descuento y una cosa son las tasas de interés que calculan los países. Ajá. Eso está metido en el tiempo. Bueno. Esas tasas de interés deberían estar metidos dentro de la tasa de interés, dentro de la tasa de descuento. Es decir, si aumentan las tasas de interés, Ajá. eso debería afectar directamente dentro de la tasa de descuento. Y si aumenta la tasa de descuento, en teoría debería disminuir el valor del dinero en el tiempo y viceversa. Ok, entonces tasa de interés totalmente distinta a tasa de... No es que sean distintas, están correlacionadas. Ok. Las tasas de interés terminen afectando en la tasa de descuento y por ende termina afectando dentro del valor presente neto del proyecto. Ok. Entonces la tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el PN del proyecto sea igual a cero. Entonces la TIR también tiene toda esa mezcolanza de TIR también, pero es lo único que hace. Solo que no miente. Vamos a ir con otro ejercicio práctico. La pizzería Pepperoni. Lo que la pizzería Pepperoni cuenta con un horno que tiene más de 457 años. Lamentablemente la capacidad de producción de este horno ya llegó a su límite y por supuesto quieren hacer inversiones de capital para renovar ese horno y poder aumentar la productividad de su cocina. Contratar a alguien que se... Porque bueno, este horno ya está diciendo estoy cansado. listo. Invertir en un nuevo horno requiere de una inversión de unos $150.000 y les va a permitir ahorrarse a la compañía alrededor de unos $65.000 anuales por un plazo de vida útil de este horno de unos 4 años. Sabiendo que la tasa de descuento dentro de este proyecto es de 8%, vamos a determinar si efectivamente esta inversión hace sentido desde el punto de vista financiero. Entonces tenemos la inversión de $150.000, generamos unos $65.000 al año, el plazo de la inversión son 4 años, la tasa de descuento son 8% anual. Y tenemos los flujos de caja. ¿Alguien me puede decir qué característica tiene este flujo de caja? Correcto. ¿Cómo se llama este tipo de flujo de caja? Unidad. ¿Una anualidad qué? Constante. Muchas gracias. En efecto, es una anualidad constante y las anualidades constantes pueden ser calculadas a través de la fórmula de anualidad constante, que es igual al valor presente, es igual a el flujo de caja futuro entre la tasa de descuento por 1 menos
1 entre 1 más la tasa de descuento elevado al número de periodos. Igual no se preocupen por caerse a golpes y anotar estas fórmulas, porque al final de la prueba les dé todas las fórmulas anotadas para que tengan la mano. ¿Las podemos tener a mano en la prueba? Sí, claro. Igual vas a tener que entregar el Excel. Y ya lo tienes formulada, exacto. Claro. Entonces, si sustituimos los valores del flujo de caja futuro, descontado el tipo a la tasa de descuento por 1 menos, la fórmula de anualidad constante nos da que el valor presente de esos flujos de caja futuros son iguales a $215.000. Si lo restamos a los $150.000 que tenemos que invertir, esto genera un valor presente neto positivo de $65.000. En ese sentido, ¿deberíamos o no deberíamos invertir en el proyecto? El que es positivo. Correcto. Deberíamos invertir porque el valor presente neto de este proyecto es positivo. Ahora, ¿qué sucede si ahora no solamente genera esos $65.000 anuales, sino que además tiene un 2% de crecimiento anual dentro del flujo de caja? Es decir, cada año yo voy a poder generar 2% adicional con respecto al año anterior. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de flujo de caja tenemos acá? Anualidad creciente. Correcto, bueno, porque dice ahí, ¿no? Pues ahora vamos a tener dentro de este ejercicio una anualidad creciente. Por ende, ahora solamente lo que tenemos que hacer a la fórmula anterior, debemos adicionarle la tasa de crecimiento, que es la G. Lo que va a suceder es que vamos a incluir dentro de la fórmula de anualidad, constante, la tasa de crecimiento, que es esa G que está allí. ¿La ven? Si sustituimos los valores, pues nos da que, bueno, evidentemente el valor presente de los flujos de caja va a ser mayor, porque ahora tienes una tasa de crecimiento implícita dentro del ejercicio. En este tipo de ejercicios tú estás asumiendo que te pagan al final, o sea, que recibes al final de cada año. Correcto. ¿Qué pasa si te dicen que recibes al principio? O sea, lo único que cambia es la cantidad Lo que va a suceder es que cuando termines de hacer el ejercicio, tú vas a tener o vas a haber descontado adicionalmente un periodo. O sea, tendrías que poner un año más. Entonces lo que tienes que hacer es multiplicar ese valor presente por la tasa de descuento. Okay. Y lo que hace es que ya lo que hace es volver ese valor presente a su periodo original. ¿No entendí? Ella me pregunta, ¿usted que estos flujos de caja asumen, o este proyecto asume, de que los flujos de caja los recibes al final del ejercicio? Pero ¿qué sucede si en vez de recibirlos al final los recibes al inicio? ¿Sí? Entonces lo que sucede es cuando descuentes esos flujos de caja, tú vas a haber descontado un periodo más de lo que usualmente descuentas, porque esta fórmula lo que hace es traerte el valor presente asumiendo que los flujos de caja están al final. Entonces, para poderlo llevar al valor presente, lo que tienes que hacer es que ese resultado que te dé, multiplicarlo por la tasa de descuento. Por 1 más la tasa de descuento. Y eso debería llevarlo al valor real. Pero tú no vas a poner un... No lo sé. Entonces, evidentemente, el valor presente neto de este proyecto, aumentando la tasa, incluyéndole una tasa de descuento, una tasa de crecimiento, hace que el valor presente neto de este proyecto sea mayor. ¿Todos bien hasta aquí? ¿Cero dudas? Así que la fórmula me da errores en el Excel. Ok. Pero, sí. No te creo. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces Sí, eso es. las inversiones de capital tienen o generan un valor residual. ¿Alguien sabe lo que es el valor residual? O el valor de salvamento. Contadores aquí. Ay, no sé. Pero el valor residual o el valor de salvamento es aquel valor que tiene un activo al final de su vida útil, que tú vas a poder vender, bien sea por chatarra o recuperación o por otra cosa, pero el valor solamente es aquel valor o precio que tú vas a vender ese activo al final de su vida útil. Eso es lo que se llama como valor de salvamento o valor residual. Entonces, eso dentro de nuestro flujo de caja lo podríamos considerar como un flujo de caja positivo al final del proyecto. Y
ese valor residual bajo este ejercicio es el 5% de nuestro monto invertido, que son los $150.000. Ese monto se trae a valor presente también. Correcto, porque efectivamente eso es un flujo de caja que tú vas a recibir al final del periodo Valorado hoy. y tienes que traértelo a hoy. Y eso termina también agregando valor. Entonces calculas ese valor presente aparte de la anualidad de los otros años, ¿no? Correcto. Entonces lo que hace es que, bueno, como ya lo dijimos, ya tenemos cuál es el valor presente de la perpetuidad creciente, de la anualidad creciente. Que son los 221.000 y lo que hago ahora es traerme valor presente aquí el valor residual. El valor residual no es más que los $150.000 por el porcentaje de valor residual y lo traigo porque lo tenemos en el año 4 y entre la tasa de descuento a 4 periodos nos da que ese valor residual son $5.500 a valor presente. ¿Todos claros hasta aquí? Muy rápido. Y se le suma el que ya tenía. Voy a volver a repetir el valor residual. Ah, claro, porque en el año 4 también están recibiendo el otro. En el ejercicio anterior teníamos una anualidad creciente, ¿verdad? Pero ahora tenemos la anualidad creciente, pero adicionalmente tenemos un valor residual al final del ejercicio. Ok. El valor residual siempre se da al final del Siempre ejercicio. sea al final del ejercicio. Y es con respecto a la inversión inicial. Correcto. Ok. O sea, esos valores en ejercicio, desde el punto de vista práctico, lo que usualmente sucede es que o se estima un valor metálico o se estima un porcentaje del valor inicial. Porque dice, bueno, cuando ya el activo le queda el 4%, el 5% de su vida útil, lo vendemos. Bueno, ¿cuánto debería ser más o menos el precio de venta de ese producto en ese momento? Entonces ese debería ser el valor residual estimado. Pero ya ahí es un porcentaje. Si fuera en metálico, Te diría, mira, el valor residual es tanto. es 100 bolívares. Correcto. Viéndolo en temas coloquiales, suponiendo ¿Cómo? que... Perdón. Si es metálico, ¿cómo sería la fórmula? Exactamente igual, solamente que no sería para calcular el valor residual el 5% de la inversión, sino que nada más en este primer paréntesis o en este primer pones el monto y listo. Ajá, viéndolo en temas prácticos, suponiendo, yo estoy gastando $150.000 en este horno, que cuando ya dio su vida útil, después de 4 o 5 años, lo multiplico por el 5% porque obviamente ya no puede valer esos $150.000, sino que vale menos. Correcto. Y eso entonces lo divido entre la tasa de Descuento elevado al número de periodos. Ok. Y eso debería ser lo que tú deberías recibir por concepto de valor Pero el residual. número de periodos no es lo mismo que el tiempo de la vida útil, o sea, son dos cosas totalmente distintas. Bueno, aquí coincidencialmente, el periodo de este proyecto es el del valor residual porque evidentemente nada más estamos evaluando un solo activo. Pero tú en lo que usualmente sucede es que tú valoras varios activos dentro de un proyecto. Ok. Es como la depreciación. Sí. Hay veces que utilizas la depreciación, como comentaba, que es que, bueno, evidentemente tú usas un método de depreciación que puede ser en línea recta o por unidades producidas, tú eliges tu modelo de depreciación y lo que suele suceder es que dice, bueno, cuando ya le queda nada más el 5, 4, 3% de la vida útil de este activo, lo que hacemos es que lo vendemos. Entonces también el modelo de depreciación que se utilice puede ser antes o puede ser después, pero sí usualmente se utiliza la depreciación. Constante. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es adicionar ese valor residual. Ahora, tenemos igual la misma tasa de crecimiento de 2% hasta el año 4, pero ahora, a partir del año 5, yo voy a tener una perpetuidad de $70.000. ¿Qué debería hacer acá? Yo ahora tengo toda esta perpetuidad, lo que ya habíamos calculado anteriormente, pero ahora en el año 5 yo voy a recibir $70.000 todos los años de forma perpetua. Ese 70.000 entre la tasa de descuento y llevarlo a, o sea, el resultado llevarlo a valor presente. Sí. No, sí y no, va a ser. ¿Alguien tiene una idea? ¿No hay alguna palabra aquí que les haga ruido? Perpetuidad. Ok, una perpetuidad. El flujo entre R. ¿Cómo se calcula el valor presente de una perpetuidad? Flujo entre R, ¿no? Sí, es constante. Cash flow entre... Correcto. Entonces, tenemos que agarrar ese
ese flujo de caja futuro y dividirlo entre la tasa de descuento. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una perpetuidad. Recuerden que existen perpetuidades constantes y perpetuidades crecientes. Si esta perpetuidad fuera creciente, esa tasa de descuento que está abajo, fíjense aquí estamos dividiendo los 70.000 entre los 0.08, que es la tasa de descuento, habría que restarle la tasa de crecimiento. ¿Sí? Y eso no hay que dividirle uno más Vamos, real. a eso voy. Entonces, evidentemente, en el año 5, a partir del año 5, yo tengo una perpetuidad. ¿Cuánto equivale a esa perpetuidad? Bueno, es el flujo de caja que yo voy a recibir en el año 5, entre tus tasas de descuento me va a dar el valor de esa perpetuidad. Pero cuando la calcule, ya yo me habré traído esos flujos de caja del año 5 en adelante, me los habré traído al año 4, porque ya lo desconté un periodo. Entonces, esos $875.000, ¿en qué año los tengo? En el año 5, 4. Correcto. Entonces tenemos que traerlos a valor presente por ¿cuántos periodos? 4. Muy bien. Lo digo, o sea, hago mucho énfasis porque mucha gente en el parcial pasado patinó con esto y lo descontaban 5 años, pero evidentemente cuando tú haces el cálculo de la perpetuidad, ya tú descuentas un periodo. Entonces ya aquí, como evidentemente los flujos de caja aparecen a partir del año 5, cuando tú calculas la perpetuidad, ya los flujos de caja los estás descontando hasta el año 4. Claro, porque o sea, vamos a decir, los 70.000 te lo dan en el año 5 y lo traes al año 4 con el cálculo de la perpetuidad. Exacto. Entonces lo traemos a valor presente. Y luego del año 4 lo paso al año 0. Claro. Ok. Entonces esos 643.000 más los 221.000 que ya lo calculamos en el ejercicio pasado, nos da que este horno indestructible que genera flujo de caja de $70.000 anuales por toda la vida, nos da que el valor presente neto son $714.000. Oye, ¿me sigue hasta aquí? ¿Ahora? ¿Alguna duda? Dime. Yo tengo una duda, pero no es justo con este caso, Okay. con uno de los casos de la guía. Y mi duda es esta perpetuidad, ¿hasta qué periodo tiene sentido calcularla y no calcularla directamente por año? ¿Hasta qué periodo? No entiendo la pregunta. Te la planteo como está uno de los problemas. Uno de los problemas era como te ganas la lotería y te dan 5 opciones para recibir el dinero, ¿sí? Y uno era una perpetuidad creciente y la otra era una perpetuidad normal, constante y otra opción. La opción calculada era la mejor, la que era constante, la que le genera mayor valor presente neto era la constante porque tenía un valor mayor inicial. Sin embargo, yo me puse a calcular todo con la tasa presente y era menor hasta el año 29. El año 30, del valor presente neto me daba mayor. Si lo calculaba por años. Entonces mi pregunta va... Claro, pero por mera curiosidad. Claro, lo hice por curiosidad, ¿sabes? Y cuando calculaba 31, 32, 33, 34, el valor presente neto era mayor. Siempre que te digan perpetuidad, siempre debes asumir la fórmula de perpetuidad porque tú vas a asumir que tú vas a recibir esos flujos de caja. Ahí sea en el año 50 y a partir de ese año 50 te da valor presente neto. Sigue subiendo, de ahí sigue subiendo. Igual tienes que considerar la perpetuidad completa. ¿Me explico? Es decir, tú hiciste el ejercicio asumiendo de que en vez de perpetuidad vas a tener flujo de caja hasta el año 50. Exacto. Ahí estás cometiendo un error porque estás diciendo de que después del año 50 no vas a recibir flujo de caja. La verdad es que tú sí vas a recibir flujo de caja. Claro, del pero año 50 en este caso era menor la perpetuidad creciente hasta el 29. Luego del 30 es que se hacía mayor con respecto a la otra. Ah, entiendo tu punto. Que evidentemente el valor presente neto de esa inversión que tú estás recibiendo hace pensar que la creciente es menor a la otra. El payback period sería en el año 39. Bueno, eso es un buen punto. Que es que evidentemente van a haber proyectos de inversión cuyo valor presente neto va a ser astronómico, pero el desconto de payback period o el periodo de retorno va a ser en 50-60 años. Y es donde tú tienes no solamente restricciones de capital, sino que también tienes restricciones de tiempo. Y bueno, está bien, yo voy a invertir en Venezuela y voy a ganarme $500 millones. ¿Pero en qué tiempo? Yo estoy dispuesto a esperar 20, 30 años a que las cosas cambien aquí. Entonces, creo que más o menos por allí va la pregunta. En efecto, hay un proyecto de inversión que van a tener valor presente neto más competitivo, pero el factor tiempo también es un factor determinante en el proceso de decisión de proyectos de inversión. Okay. Pero se puede argumentar así como... En el caso,
vamos a un caso práctico, porque hay un caso similar a lo que te estás preguntando en este ejercicio. Este es un ejercicio más tipo examen, llamado Mazor-K, que es una compañía que se dedica a desgranar y a comercializar maíz. Y usted tiene un presupuesto de 35 millones de dólares, en los cuales va a poderlos invertir en 3 distintas opciones. Tiene la opción A, que va a poder invertir 22 millones de dólares, y con esta inversión va a poder reducir anualmente aproximadamente unos 5.5 millones de dólares, o 5.575.000 si preguntara Luis. Y también vas a tener que generar mensualmente por concepto de gastos, unos 5.000 dólares mensuales. Esta desgranadora industrial tiene una vida útil de 6 años, y como había preguntado a María, pues fíjate que el valor residual aquí te lo dan en metálico, es $1 millón. ¿Sí? Es decir, que después de esos 6 años ya esta desgranadora no funciona más, pues es que la vendemos y nos quedamos con ese valor residual. La opción B, vas a poder invertir unos 15 millones de dólares en un plan de publicidad. Este plan de publicidad nos va a permitir aumentar las ventas a partir del año 1 en 4 millones de dólares. Va a generar un crecimiento en las ventas de 6% anual. Ojo aquí en la palabra crecimiento. Este proyecto se estima que va a tener una vida útil de 5 años y que te va a generar un impuesto del 1.5% sobre las ventas. ¿Sí? Aquí lo que hay que determinar y ponerle ojo que de las variables que estamos viendo significan una entrada o una salida de efectivo. Sí. Por último, el Departamento de Investigación y Desarrollo propone hacer el desarrollo de un supergrano que es capaz de soportar climas adversos, su periodo de descomposición es mucho más lento que el de la competencia, pero para poderlo desarrollar, pues necesitan una inversión de 10 millones de dólares. Y para que este producto pudiese salir a la venta, pueda estar listo, debe tardar aproximadamente unos 4 años. Pero después del año 4, vamos a poder generar un incremento en las ventas de 1.9 millones de dólares. Bajo un crecimiento perpetuo, ojo aquí, perpetuo, de 2%. ¿Y qué pasa? Usualmente en los países, cuando tú haces inversiones en investigación y desarrollo, tú tienes capacidad de reducir de impuestos esa investigación. ¿Sí? O sea, ese monto que yo estoy destinando a investigar la nueva cura contra el cáncer, a investigar el nuevo superauto, todas esas inversiones en investigación y desarrollo, usualmente los países les interesa y te lo deducen de impuestos, pero no lo puedes deducir en el mismo periodo. Entonces, en este caso, lo que te dice es que vas a poder deducir de impuestos el 12% de esa inversión que tuviste durante 4 años. Ya vamos a ver cómo se come eso. Pero quiero que me entiendan el concepto de la deducción de impuestos. ¿Llegan hasta aquí? De los 10 millones le quitan el 12%. Correcto, de los 10 millones, yo el 12% lo voy a poder reducir de impuestos. Y de esos 120 dólares que estoy descontando aquí, lo que de 1.2 millones que estoy descontando aquí, lo voy a poder dividir entre 4 años. Y eso va a significar un flujo de caja positivo. Es como si recibieras ese dinero. Sí. Correcto. O sea, dentro de la, vamos a decir, estamos hablando de la tasa de descuento, tiene todas las erosiones de dinero había y por haber, todo eso. Al final, ese 12% es justamente lo que hace es que vamos a decir, la disminución o esa tasa de descuento sea cada vez menor. No se afecta. No tiene Esa es la tasa de descuento. El retorno mínimo esperado por los accionistas es 12% anual. Y lo positivo Pero eso es arbitrario, eso no tiene nada que ver con el 12% No tiene nada que ver con el 12% de la deducción de impuestos. ¿Pero por qué hago el énfasis aquí? Porque evidentemente el rendimiento mínimo que te va a pedir el accionista debe contener todas aquellas variables que erosionan el valor de dinero en el tiempo. Para que te dé 0 mínimo. ¿Cómo? Para que te dé 0 mínimo.
No, la tasa de descuento acá que te está pidiendo los accionistas para la inversión para este proyecto de inversión es el 12%. Entonces ya en teoría este 12% que están pidiendo los accionistas ya contemplan todas las variables que erosionan el valor de dinero en el tiempo y por ende esta, siempre que digan el retorno mínimo esperado por el accionista, va a ser la tasa de descuento. ¿Sí lo ves? Sí. O sea, yo accionista te voy a prestar 35 millones de dólares para que hagas proyectos de inversión, pero lo mínimo que tú me vas a poder retornar es 12%. ¿Por qué? Porque el 12% incluye el riesgo que estoy asumiendo por inflación, el riesgo que estoy asumiendo por la brecha cambiaria, el riesgo que estoy asumiendo por el costo de oportunidad, todos aquellos riesgos que asumen, que erosionan el valor del dinero, están contenidos dentro de esa tasa de descuento. ¿Bien hasta aquí? Bien. Entonces, fin de tiempo. Entonces, vamos a evaluar cada uno de estos proyectos por separado. ¿Puedes regresar un poquito, Daniel? Sí, claro. Disculpa. Sí, sí. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Sienten que voy muy rápido? Sí. ¿Sienten que voy muy rápido? Mi habilidad de teclado no me dan. Con la reducción de contenido en la guía no había ningún ejercicio que tuviese reducción de contenido. Ok. ¿Qué sucede? Hay dos formas, a grosso modo hablando, en que tú asumes un flujo de caja positivo dentro de un proyecto. Una es que generes más ingresos, otra que dejes de hacer gastos. Es decir, si yo, por ejemplo, anteriormente tenía un horno, o por ejemplo en el caso de una desgranadora, en el horno anterior yo tenía que gastar $2.000 más mensualmente en harina, porque era mucho menos eficiente con el uso de la harina y tenía que meter más harina para poder hacer la función de la pizza. Pero ahora con este horno nuevo, ya esos $2.000 me los ahorro, ya no los utilizo. Entonces, como ya no los tengo que usar, bueno, ahora me estoy ahorrando ese dinero, eso significa un flujo de caja positivo. ¿Qué puede pasar también? Entonces, invertir en este horno significa que ya no tengo que tener 4 o 5 pizzaiolos preparando la pizza, sino que ahora nada más necesito 2. Entonces ahora esos gastos que yo anteriormente hacía en mano de obra ya no los voy a tener que hacer. Y como me estoy ahorrando ese gasto dentro de la valoración de mi proyecto, debería asumirse como un flujo de caja positivo. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta ahí que me quedó la duda, o sea, algo que no se asume como flujo de caja positivo. No es que no se gasta, sino que no te estás ahorrando. Claro, pero se asume positivo en el momento que entra. Digo, o sea, uno los flujos de caja lo ve mensual. Por lo general, le pregunto. Es que depende demasiado del tipo de proyecto. Hay proyectos que tú puedes valorar desde el punto de vista mensual, hay proyectos que tú los haces. Es que usualmente estos ejercicios se hacen para proyectos de inversión de largo plazo. Por ejemplo, una inversión de capital, una compañía que está evaluando invertir en un taladro para la explotación de petróleo. Bueno, usualmente este taladro, estas son inversiones en capital cuyo retorno, o el tiempo de retorno es prolongado. Entonces, ¿qué hace? Bueno, ¿cuánto va a ser mi inversión inicial? 50 millones de dólares. Bueno, este taladro me va a permitir a mí poder vender $1 millón adicionales anualmente. Entonces, ese $1 millón adicionales, de alguna manera, si yo invertí 50, es decir, que yo lo voy a retornar en millas en 50 años. Pero eso sería asumiendo de que el valor del dinero siempre vale lo mismo. Entonces, no, evidentemente, el $1 millón que voy a recibir en el año 50 no es el mismo que voy a recibir ahorita. Entonces, ahí nos empieza a discutir el tema de las tasas de descuento. Ok. Vamos a generar, evidentemente, $1 millón anuales. ¿Cuál es la tasa de descuento de ese proyecto? Entonces tú lo puedes evaluar en función de anual, tú lo puedes evaluar, hay proyectos que evalúas desde el punto de vista semestral, por ejemplo, tú vas a valorar un portafolio de inversión. En los portafolios de inversión tú tienes cupones que amortizan o que se cancelan o que tú recibes trimestralmente, semestralmente y anualmente. Entonces tú tienes que traer de valor presente ese proyecto como proyecto de inversión, ese portafolio conforme a las amortizaciones de ese portafolio. ¿Me explico? Entonces, dependiendo de lo que tú vayas a analizar, puedes tener un flujo de caja anuales, mensuales, semestrales,
Ok, ya continuamos. Entonces, en el año cero, para la desgranadora industrial, hacemos una inversión de unos 22 millones de dólares. Y eso me va a permitir a mí generar unos ingresos anuales de 5.5 millones de dólares. Bastante claro. Yo voy a tener que generar unos gastos de mantenimiento anuales de 60 mil dólares. Y al final de este proyecto, yo voy a recibir un valor residual de 1 millón de dólares. Ya tenemos determinado entonces cuál va a ser mi flujo de caja hasta ahora. Entonces, ¿qué particularidad tiene este flujo de caja? ¿Cómo se ve representado este flujo de caja? ¿Qué es flujo de caja? Con valor residual. Correcto. Es una anualidad constante. ¿Sí? Sí, porque Piense que yo todos los años estoy recibiendo 5.5 millones, 5.5 millones, 5.5 millones hasta el final. Solamente que al final voy a tener que traerme aparte ese millón de dólares adicionales. Pero acá tengo... ¿Tiene láser, no? Sí. Porque no funciona. Aquí está. Fíjate que al final yo tengo todos estos 5.5 millones que yo le voy a poder descontar con la fórmula de anualidad constante y luego solamente me traigo el millón adicional que está al final. ¿Sí? Aquí tengo un flujo de caja que representa una anualidad constante, ¿la ves? Que son 5.5 millones. La única diferencia es que al final yo tengo el valor residual. Entonces lo que yo voy a poder hacer es traerme a valor presente todos estos flujos de caja con la fórmula de anualidad constante y luego traerme ese flujo de caja final. Solo a modo de duda. Ajá. Podría traerme los 5 periodos del 5.5 y el último de 6.5, o sea, aparte, como si fuese un valor residual como él. Correcto, correcto. Sí. En vez de traerme el millón, solo por modo de duda. La otra forma que podrían hacer, y que de hecho es el que yo utilizo en este ejercicio, bueno, evidentemente con Excel es muchísimo más sencillo, es que yo me traigo a valor presente cada uno de esos flujos de caja de cada año. Como lo tengo acá. Con Excel. De otra forma, además de la fórmula de anualidad constante y traerme el valor final, es traerme el valor presente de cada uno de los flujos de caja, por separado. Cuando son pocos Me traigo el periodos. valor presente del flujo de caja 1, me traigo el valor presente del flujo de caja del año 2, me traigo el valor presente del flujo de caja 3. ¿Me explico? Ok. Y luego si lo sumas hasta el 5, que son iguales, y después el Pero sexto. yo voy a mostrar porque los calculé de forma separada. Exacto. Eso no es más tedioso. Pero para poder Bueno, Excel es calcular fórmula. primero con Excel, eso sale en segundos. Y que para poder calcular el periodo de retorno apuntado, necesitas poderlo calcular de forma individual. ¿Qué periodo? Disculpa, Daniel. Asterisco El ahí todo. DPP, que es el periodo de retorno a la inversión. Es decir, el DPP es aquel valor que te dice a ti en cuántos años tu inversión retorna. Exacto. Si yo invertí 50 millones de dólares, Lo o en divides este entre los caso flujos de 35 caja. millones de dólares, ¿en qué año yo recupero esos 35 millones de Entre los dólares? flujos de caja, ¿no? Exacto. ¿Cómo? Entre los flujos de caja, o sea, entre el BP. No necesariamente, porque ¿qué sucede? Vamos a ver cómo se calcula. El retorno a la inversión. Sí, el DPP o Discounted Payback Period. ¿Pero qué sucede? Supongamos que tenemos un proyecto de inversión, como le comentaba el compañero aquí. Si tenemos un proyecto de inversión que necesita o requiere de 10 millones de dólares y yo recibo anualmente $1 millón por el concepto de este proyecto, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? Nominal. En 50. ¿Sí lo ven? Pues de nuevo, si yo tengo una inversión, un proyecto que cuesta 10 millones de dólares y este proyecto me genera $1 millón anuales, ¿en cuántos años yo recupero la inversión? 10 cuentas. 10. En 10. ¿Pero qué sucede? 1 millón por 10 años. ¿Cómo? No, yo invierto 10 millones. Te tienes que Y este proyecto me genera $1 millón anuales. ¿En cuántos años recupero la inversión? En 10. En 10 años. Teóricamente. Eso asume de que el $1 millón
$1.000.000 que yo recibo en el año 1 vale lo mismo que No el vale. $1.000.000 Ajá, que recibo en el último año. Pero eso no es la realidad. Entonces yo necesito descontar cada uno de esos años, esos flujos de caja, para yo poder saber a ciencia cierta en qué año efectivamente yo recupero mi inversión. Bien. Claro, y eso es lo que estamos haciendo en el flujo descontado del 12%, ¿no? Estamos Aquí yo estoy descontando, si se fijan, creo que lo puse muy chiquito. Sí, no. Ven bien. En un momento pensé que ¿Pueden ver decía aquí la imagen? 0% de mantenimiento. Qué crack. El 60 no lo vi. Sí, señor. Gracias. Ahí está. No sé si lo puedes revisar un poquito porque creo que... Gracias, mal. Gracias, mal. Gracias, Mario. Y así sí. Pero vamos a ver. Muy bueno. A ver. No, Entonces, fíjate, yo aquí calculé... Bueno, se mueve a ver. Año. Desconté en cada uno de los periodos que represente cada uno de los flujos de caja anual. ¿Sí? Para yo poder saber en cada año cuánto estoy acumulando de valor presente. Y así yo poder saber en qué año yo efectivamente... ¿Me puedes poner otra vez, Chad? Daniel, tengo una pregunta que me perdí. ¿De dónde salió el 12%? Ese es Lo dijiste, pero no te presté atención, disculpe. Es la parte de abajo que decía ¿Es la parte de los accionistas? los inversionistas. Sí, eso. Lo que son flujos de caja descontados es porque el 12% de Eso, Andrés. Yo. O sea, cada flujo de caja lo dividiste por 1 más R entre el periodo. Ajá, lo que pasa es de dónde salió. Si el 12% corresponde... En este caso son todos los flujos de caja descontados. Ya, Sí, sí. A ver, muchísimas gracias. pregunto. Sigo sin entender. ¿El 12% corresponde al porcentaje de los accionistas? Correcto. Ok, Es esa la era tasa de descuento. El tasa o sea, para este caso. Esperado por el accionista. Ok. Entonces lo que hice fue que aquí... Uy, caña. 4, 9. Aquí lo que hice fue que, por ejemplo, estos 5.5 millones, 5.5 millones entre 1 más 12 elevado al número de periodos que es 1. Aquí hay 5.5 millones entre 1 más 0.12 elevado a la 12. Listo. Ya, ahora sí. ¿Para qué? Para que yo cada año pueda saber cuánto tengo de valor presente acumulado. Mándame esa foto rápido. Que tengo los 4.9 Agradecer. millones, estos 4.9 más los 4.5, tengo 9.3 millones. Eso es si yo invertí 22 millones, ¿en qué año yo en teoría, o entre qué años yo en teoría recupero la inversión? Correcto. MacBook Pro Sí, de 10. esa manera vamos a poder ver de una forma fácil Oigo, el periodo de recuperación descontado. Entonces, Pero si sumamos cuadritos. todos estos valores presentes netos, todos estos valores presentes descontados, menos la inversión, vamos a tener un valor presente neto de 1.1 millón. Ajá. Ahora, ¿cómo llegamos a esos 5.64 millones? Vuelvo acá. ¿Entre qué años se recupera la inversión? Entre el 5 y 6, correcto. En el año 5, ¿cuánto valor presente acumulado tenemos? 19.880. Correcto. Entonces, esos 19.880, a mí todavía me falta un cachito para poder llegar a los 22 millones. ¿Sí lo ven? Entonces, ese cachito que a mí me falta, lo necesito completar con los flujos de caja que yo voy a generar en el año siguiente. Entonces, lo que hago es que esos 22 millones, menos los 19 millones que yo tengo, me van a decir a mí, bueno, ¿cuánto me falta por recuperar? Y esa diferencia la divido entre los flujos de caja generados del año siguiente, que son estos 3.3 millones. Okay. Eso me va a dar 0.64. Eso quiere decir que en 5.64 años, ustedes van a recuperar la inversión. ¿Lo vimos? Sí. Denis, te veo con cara preocupado. Sí, no. Denis y yo. verga, wow. No, profe, lo que te iba a preguntar, Daniel. ¿Por qué necesitamos sacar el año siguiente? Porque nos pidieron un periodo estimado de tiempo en algún momento que íbamos a recuperar. Porque tú necesitas siempre saber entre un proyecto de inversión en cuánto tiempo tu inversión se va a recuperar. O tú vas a recuperar esa inversión inicial. Claro, pero ¿por qué tú llegaste? ¿Por qué no seguiste escalando hasta el año siguiente? ¿Sabes lo que quiero decir? Porque ya sabes. Primero porque este proyecto de inversión solamente tiene 6 años de duración. Eso es lo que quería saber. ¿Sabes? Solamente tiene 6 años. Eso está dentro del valor, dentro De la vida útil, que es lo que de la dice. vida útil. No, pero, y además, o sea, lo entiendo yo porque invertiste 22 millones y ves que para el año 6 ya tienes 23 y tanto.
Es decir, que lo tuviste que haber recuperado antes del año 6. O sea, Entre 5 y 6. Pero el pago del Y año viste que en el 5 no puede porque en el 5... no termina, tiene 19 millones. Por eso no, por eso. Ves que en el año 6 tiene 23, es decir, que ya lo tuviste que haber recuperado en el año anterior. Pero ves que luego que en el 5 no lo has hecho, entonces tiene que estar en ese periodo. O sea, esa es la deducción de cómo llegas allí. Bueno, Exacto. ¿cuánto es lo que te falta? El cachito que te pasaste, es lo que está diciendo, esos 22. ¿De qué te falta? Del 19 al 22, No, dices tú. A ver, En el 6 yo dije que 23. 19 al 22. Bueno. Deja que Daniel me explique, disculpa. Ajá. Sé que Todos los años tenemos un flujo de caja. Contamos valor presente. lo dije muy Lo educado. vamos acumulando, ¿verdad? Y hasta el año 5 nosotros hemos acumulado 19.8 millones de dólares. Sí, Correcto. sí, Pero nuestra inversión son 22. sí, O sea, en teoría nosotros vamos a recuperar nuestra inversión entre el 5 y el 6. sí, Sí, pues sería 5, coma algo. sí. Entonces, para poder entender cuál es ese 5, coma algo, lo que hacer es que tomas la diferencia entre los 22 millones que invertiste menos los 19 millones que ya tienes acumulados hasta el año 5. O sea, simplemente para mostrar que lo lograste recuperar ante los 6 años útiles. Eso es prácticamente lo que estás Para demostrando. decir efectivamente en cuánto tiempo retorno tu inversión. Ok, listo. Gracias. Daniel, pero hay efectos prácticos, disculpa, vale, igual te hacen el pago, bueno, el flujo de caja en teoría te lo dan anualizado, pero puede ser que los pagos te los hagan mensual, o sea... Correcto, efecto práctico lo usas de forma anual. O sea, exacto, te queda al final en el año 6 porque los flujos de caja no te han dado para... ¿Qué es eso? El objetivo Antes del año saber 6. en cuánto tiempo retorna el Claro, ingreso. si estos efectos son 5 no se sabe, 4 años. desde un punto de vista hipotético. Exacto, Así exacto. sale en el proyecto de 70 años, tú buscas ¿Cuándo lo recuperas? ¿Sabes? Pero si te dicen que la vida útil es... Si la vida útil es 6 años, tienes que Fíjate, recuperarlo antes. 4.000 son 5.7 millones. Y te lo traes a valor presente con la fórmula de un valor presente en un flujo de caja puntual. Ok. Que 5.5 entre curso más la tasa de descuento elevado al número de periodos. Sí, Sí, aparte está justo abajo del micrófono. Yo no hablo nada. Ni siquiera se escucha. Mierda. Hola. Profe, esta lámina igual va todo al... Sí, no, pero eso es. Ok. Entonces, ¿cómo se calcula el índice de rentabilidad? ¿Qué me puede decir? Índice de rentabilidad. Creo que es el valor presente que te dé el proyecto entre la inversión. Correcto. Es que agarras todo el valor presente, los flujos de caja generados dentro del proyecto y lo divides entre la inversión. ¿Por qué? Porque esto es un dato importantísimo para poder discernir entre proyectos cuando tienes presupuesto, tienes capital limitado para invertir, tienes restricciones de capital. Vamos con la segunda opción, la de publicidad. Tenemos una inversión de 15 millones de dólares. Lamento lo pequeño de los números, por lo tanto, para la próxima prepa. Un poco más grande. Vamos a tener un ingreso anual de 4 millones de dólares más una tasa de crecimiento del 6%. ¿Sí? Adicionalmente, vamos a tener unos impuestos del 1,5% sobre el monto de la venta, sobre los 4 millones. Y 4 millones, 7.4, etc. Eso nos va a dar el flujo de caja. Nuevamente, descontamos uno a uno. A ver, acá, ¿qué podemos hacer? Podemos descontar los flujos de caja del ingreso anual de los 4 millones utilizando la fórmula de valor presente de una anualidad creciente. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque tienes el flujo de caja del primer periodo, que son 4 millones, tienes la tasa de descuento, que es 12%, y tienes la tasa de crecimiento, que es 6%. Ya con esos datos puedes calcular el valor presente de esos datos. Ahora, ¿qué puedes hacer con el caso del impuesto? Haces exactamente lo mismo. Agarras el primer valor primer valor del flujo de caja, que son 60.000. Estos 60.000 le aplicas igual la fórmula de valor presente de una anualidad creciente. Y lo que haces es restársela, porque es un flujo de caja negativo, le restas a los ingresos. Ahora aquí, lo que hice fue nuevamente, ya tengo los flujos de caja, que es el neto entre los ingresos y los gastos. Y me los desconté uno a uno con la tasa de descuento. Nuevamente voy calculando el acumulado de los flujos de caja descontados
Si lo vemos acá, nuevamente, tenemos una inversión de 15 millones de dólares. ¿En qué año recuperamos una inversión? 4.85. Más para el 5. Claro, en el 4 y en el 5, ¿no? Más en el 5 que en el... Casi terminando el 5. Entonces, bueno, si totalizamos todos los valores, los flujos de caja calculados acá, nos da que tenemos un valor presente neto de $803.000. El periodo descontado es 4.72, es decir, 4 años más el 72% del año 5. Y nos da un índice de rentabilidad de 1,05. ¿Todavía no está aquí? Daniel, yo creo que lo que nos faltó, y por eso también la duda que tú tenías, es que al principio, cuando nos mostrabas el ejercicio, supongo que te preguntaban cuál es el BPN, cuál es el DDP y cuál es el índice de rentabilidad. Exacto, o sea, eso es lo que tenemos que hacer en este caso en cada una de las opciones, ¿cierto? Correcto lo que estamos haciendo aquí. No, exacto, pero por eso es que tú preguntabas que por qué lo estábamos calculando, pero es porque no lo piden. O sea, ¿cuál Esas es? son las herramientas que utilizas para poder evaluar proyectos. Exacto. O sea, en el examen nos van a decir como que están estas opciones. Calcúlalo y tal. luego dentro de estas opciones decía cuál te invertir. Exacto, y son estas tres variables en teoría ya. O sea, al final en los ejercicios para sacar ese segundo, o sea, en qué momento exacto vamos a recuperar, siempre tenemos que hacer los periodos por separado. Exacto. E igual con Excel sale súper rápido. O sea, tenemos una plantillita así con los Sí, o sea, la verdad cosas es que que le agregas más si hace falta o... lo que puedes hacer es que colocas arriba, como tengo yo ya, los números de los periodos y en la parte de abajo tienes los flujos de caja y abajo tienes formulado, bueno, que sea este flujo de caja que esté linkeado con la tasa de descuento y que esté también linkeado con el número de periodos que tienes arriba. Entonces, cuando tú corres la fórmula, ya vas a tener el valor presente de cada uno de esos. Y por último, la opción C, la opción de supergrama. Hacemos una inversión de $10 millones. Dentro del año 1 y el año 3 no percibimos ingresos porque todavía están los científicos desarrollando este supergrano. Y a partir del año 4 tenemos un ingreso de 1.9 millones con un crecimiento perpetuo de 2%. Además, tenemos una deducción de impuestos que habíamos colocado anteriormente, que era del 12% de la inversión, ¿se acuerdan? Anual. Hasta los 4 años, a poder dividir entre 4 años. Entonces lo que haces es que multiplicas ese 12% por la inversión y lo divides entre 4, eso sería lo que tú podrías deducir en cada uno de los años por concepto de impuesto. Bueno, como yo me estaba ahorrando ese impuesto, para mí es un flujo de caja positivo. Dime. Pero ese descuento lo hace a valor presente o cómo lo... Igual tienes que traer a valor presente. No lo has traído todavía. No lo hemos traído todavía, eso es el flujo de caja de ese año. Sí, exacto. Todavía no está descontado. Estamos calculando. Por eso, pero no se calcula, o sea, solo se calcula hacia Hasta el atrás. año 4. No, siempre mi pregunta es, siempre la vamos a calcular sobre los 10 millones iniciales, no es que vamos a calcular cuál es el Bueno, presente. en el prospecto del ejercicio decía que Por eso. es bajo el valor inicial. Ok. Entonces, tenemos los flujos de caja. ¿Cómo podemos calcular acá? ¿O qué idea se les ocurre para poder calcular el valor presente de este proyecto? ¿Alguno tiene una idea? Tienes que hacerlo por separado del 0 al 4 y de ahí en adelante cuando tienes la perpetuidad. Pero tiene flujo de Vas a hablar caja. un poquito más alto, Tamara, para que los compañeros afuera... Disculpen, yo no entendí a los compañeros afuera. ¿Los compañeros afuera tienen alguna duda? ¿La gente aquí, alguien en la actualidad que tenga alguna duda, algún comentario? Yo creo que nadie. Nada, todo claro. No me quise. Pero Ajá, tienes que calcularlo por separado. Ok, ¿cómo? Del año 0 al 4, como veníamos haciendo los demás ejercicios, y del 5 tomas la perpetuidad y luego lo que te dé lo traes a valor presente, ¿no? Como hicimos en el ejemplo. Correcto. Sí, efectivamente, lo que puedes hacer es calculas a valor presente los flujos de caja generados por la deducción de impuestos con una anualidad constante. Y aparte lo que haces es que, bueno, calculas la perpetuidad que tienes del año 4 en adelante y luego esos flujos de caja generados por la perpetuidad lo traes a valor presente. Nos falta un 2% de... La reducción de impuestos. ¿Cómo? La reducción de impuestos. Te la puedes traer o los descuentas uno a uno, o lo que puedes hacer es que usas la fórmula de anualidad constante. La gente.
10%. ¿Sí lo ves? Se puede traer los $300.000 entre uno más la tasa de descuento elevado al número de periodos. Traes uno por uno y lo sumas. O usas la fórmula de anualidad constante. No lo haces al final de Pareciera que fuera más fácil. de Esto no es valor residual. Eso tienes menos margen de error. Creo que lo estás confundiendo. Como controlado, ¿sabes? Esto es lo que me estoy diciendo. Tiene que haber una vaina ahí que nosotros Salía. Porque era en la opción C. No tenía. Correcto, no tiene nada que ver con lo anterior. Ajá. Por lo menos la G la puedes colocar afuera. Tranquilo. Entonces, si me lo puedes repetir. Hay dos formas que te podrías traer estos flujos de caja de acá. O te traes los $300.000 por separado uno a uno, dividiendo entre uno más la tasa de descuento, el número de periodos. O puedes utilizar la fórmula de valor presente de los flujos de caja constante, una anualidad constante, y te los traes todos de una vez. Y luego tienes que calcular el valor presente de esta perpetuidad que tengo aquí y lo sumas con los de la deducción de impuestos. Y el valor presente. Lo sumas con la deducción de impuestos en Correcto. Daniel, ¿Sí? ¿tú recomiendas por lo menos que trabajemos de esta manera, por periodos? Para el cálculo del DPP, sí. Igual, o sea, yo usualmente no les pongo 30 periodos, o sea, trato de que sea amigable. La verdad es que lo que a nosotros nos interesa es que en cada uno de ustedes haya calado los conceptos de valoración de proyectos. Pero para calcular DPP, yo les recomendaría que lo hicieran de forma anual, para que puedan saber en qué año efectivamente que ustedes recuperen la inversión, con el valor presente calculado. ¿Sí? Fíjense que una particularidad, y aquí quiero hacer hincapié, es el valor presente de la perpetuidad. Aquí, discúlpeme que lo puse con letras muy chiquitas. Voy a hacerlo con letras grandes. Yo tengo 1.9 millones. Y esos 1.9 millones, si lo dividen por la tasa de descuento para poder saber cuánto voy a generar de forma perpetua, me da alrededor de unos $19 millones. Porque aquí mi exponente es 3 y no es 4. Porque cuando haces la perpetuidad ya le estás quitando un año. Correcto. Porque efectivamente cuando yo calculé el valor presente de la perpetuidad, ya yo desconté un periodo. Entonces aquí, para yo poder traerme esa perpetuidad valor presente, tengo que dividirla, tengo que traerla solamente durante 3 periodos. ¿Sí? O sea, es N-1 básicamente. Si empieza en el año N, le quitamos un año. ¿Sí? Correcto. Daniel, ¿puedes volver a repetir por qué es que se resta un periodo? Sí. A partir del año 4, yo recibo 1.9 millones y los recibo de forma constante y perpetua más una tasa de crecimiento, ¿verdad? Entonces yo con la fórmula de anualidad de perpetuidad creciente me dan $19 millones, ¿verdad? Okay. Cuando yo calculo esos $19 millones, ya yo estoy descontando un periodo. Daniel, pero una pregunta. Estoy pasando del año 4 al año 3. Okay. No es a partir del año 4, vamos a decir, la perpetuidad no la empiezas a recibir desde el año 5 en adelante. La perpetuidad la empiezas a recibir desde el año 4, porque tú calculas desde el primer momento en el que tú recibes el efectivo. Okay. Primer ingreso. Claro, porque tú empiezas tu operación en el año 4 y a partir de allí empiezas a recibir el 2% de perpetuamente. Okay. Entonces aquí, cuando yo calculo la perpetuidad, ya yo me descuento un periodo. Por eso es que acá, nuevamente, se me disculpaba mucho, pero que no se ve, en vez de traerlo a 4 periodos, lo elevo a 3. Porque ya yo aquí me desconté un solo periodo. ¿Sí? Son 13 millones, luego lo que hago es que me traigo el valor presente con la fórmula de una anualidad constante. Que lo que presente son $4.4 millones. Les coloqué aquí todo el cuadro para que vean cuándo se recuperaba la inversión, porque me voy a caer en la lámina, pero solamente para efectos prácticos, la inversión se devuelve en 14.9 millones, en 14.9 años. Estoy viéndolo por ya, por favor. Y el índice de rentabilidad es más. Andrea, ¿me puedes decir cómo se calcula el índice de rentabilidad? Sí, es el valor presente neto entre... El valor presente. El valor presente entre la inversión inicial.
Correcto. María, ¿lo tienes claro? ¿Todo? ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora vamos a tratar de discernir entre los tres proyectos de inversión. 44%. Checa, después aumentar un poquito la... ¿Ah? ¿Cuánto es el mejor? El CEO, ¿no? Entonces fíjense, Índice de rentabilidad. si el tiempo de retorno no es un factor importante, ¿qué proyectos ustedes elegirían? El 4. El C. El C. El queda 4. Recuerda que tenemos 35 millones para invertir. Y uno vale 22, otro vale 15, otro vale 10. Ah, claro, podemos invertir. Pero hay más de uno. Exacto. Pero parece que nada más el C. No vale, el A y el C. Tengo 35, ¿no? Debería Tienen ser. 35 millones de dólares para invertir. ¿Con qué proyecto se quedan? El A y el C. ¿Por qué? Bueno, justamente por, o sea, si no es un factor de tiempo, ahí te está diciendo que vamos a hacer el VPN 4,44 y arriba 1,18. Los dos son proyectos viables. Yo lo veo por el índice de rendimiento. El proyecto C y el proyecto A tienen mayores índices de rendimiento que el B. Y aparte Sin embargo, si pero aquí no tenemos una restricción tuviésemos de restricción de tiempo, elegiría el B. Si tuviéramos restricción de tiempo, Pero pero no no tienes. tenemos restricción de tiempo. En esta pregunta. El A y el C. En efecto, Ahí el C. nuestros proyectos que vamos a elegir son aquellos que generan mayor valor para el accionista, que son los que tienen mayor BPN, que son el A y el C, porque en este caso el tiempo no es un factor relevante para la compañía. Pero ahora, si el tiempo de retorno mínimo debe ser menor o igual a 6 años, ¿qué proyecto eligen? A y B. No, porque no te da No te dan los 35. A y B. No, solo el A porque no te da. No te da 37. Ah, verdad. Tengo una pregunta. Sí. Ah. Una pregunta. ¿Sabe que el valor presente neto es lo que le da, es el valor que va a recibir los accionistas? Pero, ¿por qué no me pudiera fijar también en el índice de rentabilidad? Porque el índice de rentabilidad usualmente lo utilizas cuando tienes restricciones de capital. O sea, si en vez de darte 30 millones te dicen, mira, vamos a tener 10 millones, pues probablemente ahí sí te decantas por el índice de rentabilidad, pero como en este caso, pues estás en capacidad de cubrirlo todo. Ok. Aquí yo puse A y B, tú también. Pero es la, evidentemente porque es que genera mayor valor presente. Ahora, por último, vamos a tener el ejercicio. Yo por un lado puse Pedro y puse Javier. Pero se jubila. Pero Javier ya. Pero Javier, bueno. Totalmente. Javier se jubila, tiene sus 60 años y dice, bueno, quiero retirarme y vivir tranquilo. Mi presupuesto anual, es decir, yo quiero que anualmente yo pueda disfrutar al menos unos $30,000. Y necesito que dure para siempre. Yo necesito todos los años recibir al menos $30,000. El banco hoy día me paga un 5% anual. ¿Cuánto debería invertir hoy en mi cuenta para yo poder tener o recibir anualmente esos $30,000? Un dineral. $600,000. ¿Cómo creen que debemos calcular este ejercicio? Es una perpetuidad con una tasa de descuento de 5%. La hora es muy fácil. Pero bueno, ya entramos y ¿cómo deberíamos calcular el monto que debería invertir Javier? Es una perpetuidad, un flujo de caja perpetuo de $30,000 por periodo. Lo dividiría por 1 más R, que sería 0,05. Uy. Ok. Que daría una... Correcto, con una fórmula de una perpetuidad, sabiendo que la tasa del banco es 5% y que tenemos un horizonte de inversión indefinido, ¿cuál es el valor presente que yo debería invertir para poder recibir esos $30,000 al año? Entre 1,05. Ganamos ese capital o esos flujos de caja que queremos percibir entre la tasa de descuento. Esa es la cuenta que saco de la cuando me retiro. Quiere decir que para yo poder percibir esos $30,000 anuales, yo debería poder invertir hoy en el banco esos $600,000. Pero ¿qué sucede? Esos $30,000 que Pedro Javier va a recibir el año que viene valen lo mismo que lo que va a recibir dentro de 2 años. No. Y va a valer lo mismo que va a valer dentro de 5 años. No. ¿Por qué, María? ¿Y qué factor diluyente del valor del dinero
afecta el dinero de Javier, la inflación. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a incluir dentro de la tasa de descuento o dentro de la tasa de remuneración, bueno, qué efecto va a tener la inflación sobre este rendimiento que estoy teniendo. Hay que restarle la G, ¿no? Perdón. Entonces, en efecto, asumiendo que la inflación es alrededor, o debería crecer alrededor de un 3% cada año, porque resulta que cada año la inflación es aproximadamente 3%. 0,02. Es lo que debemos hacer, Ibrahim. O sea, R menos H, que sería la inflación, nos da una tasa del 0,02. Entonces, al final quedamos dividiendo los 30.000 entre una tasa menor, ¿no? Correcto. Eso quiere decir que el monto de inversión inicial que debe hacer Javier hoy es mayor o menor a $600.000. Mayor. ¿Qué tan mayor? Bastante. Bueno, depende de cuánto vaya a ir. Porque pasamos de un 0,05 a un 0,02 de tasa de Eso descuento. quiere decir que hoy Pedro Javier va a tener no que invertir $600.000, sino que va a tener que invertir $1.5 millones hoy para poderse retirar. Qué sabroso. No. Una inflación del 3.5% multiplica en 2.5 el capital que Pedro necesita. Sí, va a tener que trabajar. No se puede retirar. No va a recibir. El ejercicio no el de Pedro, el de anterior. La tercera opción no debería tener supuestamente un riesgo muchísimo mayor por ser una perpetuidad. Pero estamos considerando una tasa de descuento igual que los otros dos proyectos. Estamos asumiendo una tasa de descuento igual que los dos proyectos. Efecto meramente hipotético. Ok, pero lógicamente... Pero sí podría cada uno, ¿qué sucede? También podría existir de que cada uno de sus proyectos de inversión tenga tasas de descuento distintas. Claro. Por ejemplo, si te digo, mira, necesito que tienes un Venture Capital y vas a invertir en una, no, eso no por me estar preguntando Ibrahim, pero en la práctica, si por ejemplo es un Venture Capital y vas a invertir en una compañía en distintos países, evidentemente la tasa de descuento que tú vas a tener para invertir en El Salvador no va a ser lo mismo que va a ser en Uruguay o va a ser en Venezuela. Pero en el caso si la Cada proyecto tiene su tasa de descuento distinta y por ende al tener mayor o menor riesgo, ese riesgo debería estar contenido dentro de la tasa de descuento. Okay. Pero el factor de tiempo como tal no agregaría un factor, o sea, una tasa mayor todavía cuando estamos hablando de perpetuidad. Bueno, el infinito tiene precio, si el flujo para siempre no requiere capital infinito. La inflación no es un detalle, como es el factor de la inflación, a pesar de que parezca minúsculo, pues termina afectando muchísimo el valor de dinero en el tiempo. Y aquellos pequeños cambios dentro de la inflación terminan generando grandes efectos dentro de la elaboración de nuestros proyectos. El EPN no es solo una fórmula para empresas, es la forma de ponerle precio al tiempo y a las decisiones de la vida. Aquí tienen todas las fórmulas. Esa fue toda mi preparadoria. ¿Usted nos recomienda en un Excel tener todo ahí metido, las distintas fórmulas, o las separa, de repente tienen una, otra? Coño, no, lo que pasa es que yo hice como 8 pestañas para cada uno de los ejercicios, porque cada uno son distintos, y yo me estaba volviendo a ver A ver, ¿qué es lo que va a suceder dentro de la prueba? Vas a tener que distinguir dentro de distintos proyectos de inversión, ¿verdad? Vas a tener el proyecto A, el proyecto B, el C y el D. Entonces, ¿cuáles son las constantes al momento de valorar un proyecto de inversión? Uno, el tiempo, el número de periodos. Entonces, dentro de tu primer slide, por así decirlo, vas a tener el proyecto A. Entonces, ¿cuántos periodos tienes? Vas a tener una primera fila de año 1, 2, 3, 4 y 5, que es el problema de inflación. Bueno. ¿Cuáles son la otra variable importante? Los ingresos y los gastos. Bueno, esto es lo que me va a generar de ingresos, esto es lo que me va a generar de gastos, y este es el flujo de caja el flujo de caja libre, que es la diferencia entre ingresos y gasto. Y yo voy a tener que descontar. ¿Sí? Tienes tu flujito de caja que tienes que descontar para lo presente. ¿Cuáles son las otras variables que tienes que considerar dentro de la evaluación del proyecto? La tasa de descuento. Entonces, evidentemente, vas a tener una tablita o debes tener un espacio dentro de tu hoja que diga, bueno, aquí tengo la tasa de descuento a la que voy a descontar mi flujo. Entonces, cuando formules, lo que vas a hacer es que vas a tener anclado ya, si quieres ir anclando, no sé, vas a tener anclado o relacionado tu valor presente de cada uno de esos flujos con esa tasa de descuento y con el número de proyectos. ¿Sí? Entonces, bueno, ya cuando tú tengas todos los valores presentes de esos flujos de caja, ya vas a tener el valor presente del proyecto y vas a tener la inversión. Bueno,
ya con el valor presente y la inversión vas a tener el valor presente neto. Entonces creo que esos son factores que se ven recurrentemente en todos aquellos, en todas las proyectos de inversión, que lo puedes tener allí ya a la mano, pero creo que es bastante intuitivo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Igual la semana que viene, no el viernes, creo, tenemos la siguiente preparaduría, que es la valoración de bonos y acciones. La verdad es que, al igual que esto, lo que tratamos es ver de forma muy llana, de forma muy somera, cómo funciona un bono, cómo funciona una acción, y de esa manera, utilizando estas herramientas, poder valorarlas. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Muy bien, nos vemos la semana que viene. Gracias. Profe, esto Chao, gracias. apenas la preguntaron hoy mismo.